Quiero compartir con usted mi opinión. Ciertamente vivimos en un mundo globalizado y ciertamente las ideas discurren por todo el mundo y no tenemos que cerrar los ojos a las buenas ideas. Pero también es cierto que cada sociedad es diferente una a otra y que cada sociedad requiere partidos políticos, gobernantes, instituciones que estén permeadas del sentimiento nacional, de los valores que priman en esa sociedad para el desarrollo de un país. Costa Rica se ha caracterizado por ser una de las democracias más sólidas, con todos los defectos que tiene, de América Latina. Y esa democracia se sustenta mucho en los valores de los partidos políticos, en las calidades de los políticos y en las calidades de las instituciones de quienes nos gobiernan. Si no le ponemos atención a esa institucionalidad, si la menospreciamos, si la menoscabamos, téngalo por seguro que lo que está en riesgo es la democracia y la paz social. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Yo siempre le he pedido a Dios que no me deje morir hasta saber por qué y quiénes. 35 años después del atroz crimen de 7 mujeres, 6 de ellas menores de edad, en la Cruz de Alajuelita, la familia de las víctimas acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de una respuesta. Sería lamentable, si se quiere ver así, que sea una instancia internacional la que ordene al Estado dar la respuesta que de por sí le está obligada a brindar. Este lunes, en la edición estelar de Noticias Telediario. Hola Costa Rica, yo soy Esteban Macías y vengo a hacerles una invitación muy especial. Nos vemos en el Chismorreo, 3 de la tarde, por Canal 8. Pura vida. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Hay políticas o acciones políticas que se repiten en muchos países del mundo, América Latina no es la excepción, y en muchas ocasiones están orquestadas, ya sea para debilitar los gobiernos o debilitar las organizaciones sociales. Hay alguien que tiene vasta experiencia en eso y a la que hemos invitado a este programa para tocar ese tema a profundidad. Me refiero a doña María Esther López. María Esther es socióloga, empresaria y consultora, ha sido 2 veces directora nacional de Dinadeco, profesora universitaria, directora general de la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica, directora de los programas para la mujer y la familia, directora de la Coordinación Cívica Nacional, director del Hogar Siembra y también presidente de la Fundación para la Conservación y la Protección del Recurso Hídrico. Con ella vamos a hablar de este tema. María Esther, qué placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muchísimas gracias, don Claudio, por invitarme y por permitirme externar mis opiniones. En una democracia que hasta la fecha gozamos y disfrutamos. Adiós, gracias. María Esther, hace algunos
semanas, tal vez un par de meses, recuerdo que salió tuyo un audio que era muy interesante, que con gran parsimonia, diría José Joaquín Trejo Fernández, fuiste hilvanando hasta llegar a concluir en relación de un riesgo que corre nuestro país por la relación que se ha establecido entre partidos políticos y gobiernos en nuestro país con el Foro de Sao Paulo. Tal vez sería interesante que vos le expliques a quienes nos ven qué es el famoso Foro de Sao Paulo, por si alguien no sabe qué es, y después que nos analices por qué ves tanta injerencia, tanta directriz, tanta hoja de ruta que estableció el Foro de Sao Paulo para muchos países en América Latina, ya vos lo percibís influyendo enormemente en nuestro país. Claro. Yo creo que el Foro de Sao Paulo es la concreción del sueño de Fidel Castro de los años 60. Cuando la revolución se inicia en Cuba, Fidel Castro quiere que esa revolución se dé a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y que sea los gobiernos latinoamericanos asuman el marxismo. Por ahí envía a uno del triunvirato, que era el famoso Che Guevara, lo manda a Sudamérica, a la sierra, allá en Bolivia, para que desde ahí empiece entonces a lanzar los tentáculos del marxismo en Latinoamérica. Bueno, el Che fallece, lo matan, ¿verdad? Y eso se guarda como en los archivos de Fidel Castro. Sobre todo porque en ese tiempo viene la respuesta de Estados Unidos con la Alianza para el Progreso, porque la Alianza para el Progreso no eran solamente los ricos quesos y cosas que mandaban a las escuelas. No, la Alianza para el Progreso era toda una estrategia para contrarrestar el avance de la Revolución Cubana en Latinoamérica. Y uno de las estrategias era el Programa de Desarrollo Comunal, ¿verdad? Que viene aquí ya en los años 62, 63, la Agencia Internacional para el Desarrollo, ¿verdad?, a poner su oficina y ya a empezar a desarrollar algunas metodologías que luego se ven consolidadas con la Ley 3859, la ley que funda a Dinadeco y al movimiento comunal. Pero ¿qué pasaba con esa estrategia? Bueno, que era estabilizar a la sociedad latinoamericana, que no entraran las ideas marxistas de la Revolución Cubana y que los pueblos aprendieran por sí mismos a decidir y aprendieran democráticamente a solucionar los problemas que los aquejaban. Y eso se contrarrestó muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, en Chile fue bastión fundamental del desarrollo comunal y ejemplo para Costa Rica y para un montón de países. Eso quedó en los archivos de Fidel Castro y en el año 1990 ya con la caída del muro de Berlín, viene en el 89 la caída la desintegración de la Unión Soviética, de Rusia, todo esto. Y en el 90 se funda el Foro de Sao Paulo, Fidel Castro con Da Silva. Sí, que era el Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores. Y todavía Lula no era presidente. Todavía Lula no era presidente. Pero, ¿qué trataban de hacer? Unir a todas las fuerzas de izquierda latinoamericana para hacer ese foro y desde ahí dictar todas las estrategias para Latinoamérica, con el fin ya no de tomar gobiernos por la fuerza o por la revolución de las armas, sino por el voto democrático. Interesante porque cuando sucede eso en 1990 solo los Castro están en el gobierno en Cuba. Exactamente. Y a la fecha de hoy han pasado muchísimos: Lula da Silva, Pepe Mujica, Alberto Fernández, Maduro, Samper, Vilma Rousseau, Fernando Lugo, Evo Morales, y podría seguir diciendo nombres. Muchos han llegado a gobernar a partir de las decisiones de 1990 con el Foro de Sao Paulo. Con el Foro de Sao Paulo y esta integración de los partidos de izquierda. Entonces, el Foro de Sao Paulo tiene su agenda, ¿verdad? Y si uno empieza a analizar la agenda de ese Foro de Sao Paulo, uno ve que esa agenda se empieza a desarrollar en diferentes países de Latinoamérica.
Por ejemplo, en Bolivia se desarrolló mucho el punto sobre el indigenismo. De ahí que don Evo Morales fuera el presidente, ¿verdad? Un representante del indigenismo. De ahí que es una población mayoritaria en Bolivia. Por supuesto. De ahí que, por ejemplo, ya en algunos países la parte afrodescendiente obtiene puestos políticos de relevancia. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, en este gobierno, doña Epsi, ¿verdad? Como primera vicepresidenta, en representación de ese sector afrodescendiente. Y ligado al Foro de Sao Paulo. Y ligado al Foro de Sao Paulo. Esto ocasiona varias cosas. En las sociedades que han estado integradas, digamos, a nivel latinoamericano, yo no niego que haya habido exclusión social. No son sociedades totalmente inclusivas, ni hemos sido sociedades totalmente inclusivas. Ha habido sectores excluidos socialmente, sobre todo en países donde hemos vivido la pobreza, ¿verdad? Y hay una exclusión desde el punto de vista, digamos, de la calidad de vida para muchos sectores. Pero ellos... O sea, lo que estás diciendo es que hay terreno fértil para este tipo de iniciativas. Por supuesto, hay terreno fértil. Pero también hay otros grupos que ellos han ido fragmentando, han formado como fragmentos sociales, y todo lo que en el foro se discute es sobre los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Entonces de ahí viene, digamos, toda la parte de la lucha por el matrimonio igualitario en los diferentes países, homosexual, ¿verdad? Para incluir, digamos, a ese sector de la sociedad a través de los derechos sociales y darles, digamos, igualdad de condiciones jurídicas con la mayoría de la sociedad de ese país que está o vive dentro de lo heterosexual. Ese es un fragmento sumamente importante, y las luchas que se han dado en los diferentes países, en el nuestro... Pero ahí también hay un terreno fértil, porque estos grupos LGTBI, estos grupos homosexuales han sido relegados y han sido señalados, tachados, despreciados en muchas sociedades de América Latina, y es muy posible que este lineamiento que establece el Foro de Sao Paulo les permite defender derechos y tener derechos que no se les querían dar, pero no saben en el fondo la agenda total que pretende el Foro de Sao Paulo en relación a la democracia liberal que conocemos. No, ellos, yo creo que todos estos sectores que se llaman minorías, porque así mismos ellos se denominan minorías, a mí no me gusta ese término, pero ellos mismos dicen, hemos sido una minoría dentro de la sociedad porque no tenemos los derechos humanos que tiene la gran mayoría de la sociedad, digamos, en Costa Rica. Entonces, esas famosas que se llaman minorías son terreno fértil, pero son como utilizados como parte de la estrategia para ir avanzando ellos. ¿Por qué? Porque se fragmenta la sociedad. O sea, la sociedad, cuando aquí se habló del matrimonio igualitario, Claudio, la fragmentación que hubo fue enorme. Terminó siendo el tema de una elección. Inclusive la polarización que hubo. Inclusive el odio que hubo. Porque hubo sectores de la misma sociedad costarricense que generaron odio contra eso. Y el aborto es otro tema que ahora pulula, ¿verdad? Para aquellos que nos oponemos al aborto, nos enfrentemos con los que están a favor del aborto. Sí, esto yo creo que va a ser un tema, porque el aborto tiene dos etapas. Primero, lo que era el aborto con la norma terapéutica, ya cumplido, ¿verdad? Sí, que eso era como tocar la puerta. Exacto. Y ahora viene ya lo que es el aborto libre. La legalización total del aborto en la sociedad costarricense. Al estilo argentino. Exacto, al estilo argentino. Ya, si ustedes ven, Claudio, y quien nos escucha, aquí se maneja muy bien lo que es la ventana de Overton. O sea, la ventana de Overton va siempre sobre la raíz cultural del pueblo. Ahí es donde se basan ellos para pasar de totalmente inaceptable socialmente a lo aceptable jurídicamente. O sea, son 5 pasos
que van cumpliendo en un determinado plazo. Lo mismo hicieron con el matrimonio igualitario. ¿De ahí vendrán tantos cambios constitucionales en todos estos países? Tienen que venir cambios constitucionales, tienen que venir cambios en las leyes, cambios en los códigos, etc. Entonces, esta parte del aborto ya plantearon la ventana de Overton y ya está planteada porque ellos mismos, estos sectores, generan ya los grupos en la sociedad civil. Ya se generó un grupo, ya salió su coordinadora públicamente aquí en Costa Rica a decir que esa es la segunda lucha, apoyada pues posiblemente por algunos diputados o diputadas que tenemos en estos momentos en la Asamblea Legislativa, pero ya se generó ese grupo que es el encargado dentro de la sociedad civil de agilizar, ¿verdad?, de movilizar gente, de adherir gente a la tesis que ellos están defendiendo sobre el aborto legal, libre. Y luego empiezan entonces a presentar proyectos en la Asamblea Legislativa y ya lo hacemos entonces de algo que no es aceptado por la sociedad costarricense en su mayoría, viene entonces a ser jurídicamente aceptado porque se cambian los códigos, porque se cambian las leyes y entonces se les dan los derechos que ellos creen que no se les han dado. Yo ayer leyendo, ¿verdad?, porque yo me mantengo leyendo y leyendo, ya ahora el concepto, ya ahora no somos las mujeres, ya no somos mujeres dentro de este concepto del aborto libre. Somos seres o personas, como nos llaman ahora, ese es el término del neolenguaje, personas gestantes y menstruantes dentro de la sociedad. Disminuidos a ese nivel. Exactamente. Y esos son los términos que se van a empezar a utilizar, ¿verdad?, para generar discusión. De pronto ya aparecen los casos de Argentina y cualquier otro caso que apruebe el aborto legal, entonces traen los documentales y traen los videos y empiezan las redes sociales a trabajar en eso y a tratar de cambiar la raíz cultural, la parte axiológica que es fundamental para una sociedad. Yo siempre he dicho que hay que defender la parte axiológica, ¿verdad? Porque la parte axiológica, yo siempre se las explico a mis alumnos cuando me corresponde dar lecciones, que son como las antorchas de una sociedad. Son las que iluminan la ruta correcta de una sociedad. Si los valores desaparecen o se modifican y aparecen otro tipo de valores que llamamos antivalores, se posan como valores, esa sociedad se va destruyendo a sí misma. ¿Qué fue lo que pasó con el mundo antiguo? Pero ahí no solo influencian las redes, también hay permean mucho estos grupos a los medios de comunicación. Perfecto, porque dentro de toda esta agenda, los medios de comunicación, el sistema educativo formal, son los dos aparatos ideológicos, digamos, que están permeando sobre la cultura y sobre la transformación valórica. Entonces, de un momento a otro... Para cambiar esos axiomas que vos decías, que es importante variarlos porque son fundamentales en la moral que predomina en ese momento. Exactamente. Entonces, los medios de comunicación empiezan las noticias, empiezan a traer noticias de otras partes del mundo, de que ya se aprobó el aborto, empiezan además de eso a promocionar que tal cantante o tal actriz o famosos se practicaron el aborto y que esto que el otro. Entonces la gente... Lo socializan. Sí, empiezan a socializar. Hace 10 años, cuando se hablaba de matrimonio igualitario, ¿verdad?, ciertas generaciones dentro de nuestra sociedad decían, no, eso no se puede permitir. Ok. Y uno conversa, yo le preguntaba a mis estudiantes cuando discutíamos estos temas, les decía, ¿qué dice su abuela? ¿Qué dice su abuelito? Que son generaciones ya diferentes, más anteriores. Y me dice, bueno, hace 10 años hablar de eso
me decía, cuando yo hablaba del matrimonio igualitario y que había que darle, digamos, que estaba de acuerdo en derechos para los homosexuales, mi abuelita me decía, vaya, rece, pídale perdón a Dios por lo que usted está hablando. Dice, yo era tal vez un adolescente de 14, 15 años. Ahora, 10 años después, mi abuelita dice, mientras el problema no sea mío, no importa que se casen. Ha cambiado. Totalmente. Y así es como cambian las sociedades. Pero me llama la atención en lo que estás comentando también, leyendo, que hay una relación también de buscar interiorizar en el ciudadano la libertad en el consumo de la droga. Eso es otra cosa. Que es otro tema también que se vuelve bandera de estos grupos. Y lo que me preocupa es que en muchos de estos países de nuestro continente hemos terminado viendo, el caso de Venezuela es el mejor ejemplo de un gran ligamen entre guerrilla, gobierno y grupos que producen grandes cantidades de droga y que la comercializan. Puede estar ahí ligado, te pregunto, el tema también del consumo libre de la droga como un negocio importante para el cambio de esos valores. Pero por supuesto, ya hay proyectos en la Asamblea Legislativa nuestra, ¿verdad? Hay proyectos donde se dice que hay que liberar o liberalizar el cannabis, el cannabis, que para el cultivo y que para el tema de la medicina, salud. Y entonces empiezan a hablar del tema de la salud, que a quién no le va a interesar el asunto de la salud. Sí, se desvía. Se desvían, son distractores, mientras aprueban, y puede ser perfectamente como en otros países, y como lo han, no soy yo la que lo estoy analizando, no, lo ha analizado mucha gente en este país, que al darse un asunto de cultivo de estas, de la marihuana o de las drogas ilícitas, viene entonces el problema del consumo y viene entonces el problema del negocio, hay tentación y del tráfico. Pero qué interesante, porque entonces todo esto que favorezca esta revolución que promueve el Foro de San Pablo, una revolución diferente, ya no es una revolución por las armas, sino desde la acción social, desde los medios de comunicación, también en ese marco de relativizar los valores, también permea y toma en la trampa o toma sin darse cuenta a muchos diputados que no necesariamente tienen que ser del Foro de Sao Paulo, de pensamiento socialista o comunista, porque muchas de estas propuestas de aborto, muchas de las propuestas del consumo de la droga libre, de la venta de droga libre, vienen de grupos de derecha. Exacto. Entonces confunden. Por eso es que yo aquí oigo constantemente a la gente decir que si vamos hacia la derecha o si vamos hacia la izquierda, ¿verdad? Que es que el gobierno está casado con las cámaras patronales y que está casado con los grandes comerciantes y que entonces eso no quiere decir nada con la parte socialista. No, lo confunde a uno, no sabe uno si es de izquierda o es de derecha el gobierno. Sí, pero es que esto va por etapas. O sea, el socialismo, lo que es la agenda de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, esta nueva tendencia, digamos, a nivel latinoamericano, esta nueva estrategia, que es por el voto democrático, esto no es de la noche a la mañana. Es que la gente a veces se confunde, tal vez porque yo tengo un poquito, tal vez, de experiencia en el caso cubano, ¿verdad? Por mi ascendencia cubana. Una cosa es el planteamiento marxista, como método científico. Como método científico y el tipo de revolución por las armas. Bueno, toman todo por las armas, cierran templos de una vez, nacionalizan, despiden, se van las transnacionales, pero es todo rápidamente, para apropiarse del control. Eso es lo que nos estás diciendo vos, esto va por etapas. Y es una buena advertencia para algunos grupos muy poderosos económicos que aprueban inocentemente, por su desconocimiento político, muchas de estas causas, porque les están siendo rentables en este momento económicamente. Pero lo que nos estás diciendo vos es algo que yo he dicho en otros escenarios. No se han dado cuenta que ellos van a ser los últimos, las últimas víctimas del sistema. Las últimas víctimas van a ser ellos y los medios de comunicación. Como pasó en Venezuela. Exactamente. Yo tengo videos de Hugo Chávez donde le preguntan que si
La empresa privada en Venezuela sufrirá algo cuando él sea presidente, la primera vez. Ah, no, dice que no. No, dice que no. No, Inmediatamente que niega él era de centro. que era de centro. Que quería una empresa privada. Y que él quería la empresa privada y que los empresarios eran como sus hermanos. Y vean ustedes cómo está Venezuela. ¿Por qué? Porque ya y se después vino perdieron aquello de nacionalícese, nacionalícese, y se jodieron todos. Exacto, y las transnacionales tuvieron que irse. Aquí en Costa Rica se está fragmentando, se está polarizando la sociedad, y yo hice advertencia un día de estos en otro audio que hice, porque les dije que no es el gobierno en contra de los empresarios, sino que ha puesto el gobierno, con su estrategia, al pueblo en contra de los empresarios. O sea, están haciendo creer al pueblo de que los empresarios son los culpables porque no pagan los impuestos correspondientes, que son los culpables del empobrecimiento del pueblo. Y entonces uno en las redes sociales analiza de que ya hay como un odio contra los empresarios. Y es el pueblo. ¿Por qué? Porque así es más fácil. Pero volvemos a la polarización, porque entonces los empresarios han empezado a odiar al sector público. Exactamente. Y nos han puesto a pelear otra vez sector público contra empresariado. Exactamente. Caímos en la trampa. Entonces, ahí el pueblo está cayendo en la trampa. Y al gobierno le va a ser mucho más fácil en una próxima etapa, ¿verdad? Que esperemos que no se dé en este 2021 y que ya finalice su gobierno. En una próxima etapa viene ya lo que es la revancha ya contra la empresa privada. ¿Por qué? Porque en un régimen socialista la empresa privada no existe. O sea, lo que existe es el control de la producción por parte del aparato estatal. Así de fácil. Ahora, en los países que tienen ejército o los que tenemos solamente policía, también hay un interés de convertir a la policía en un grupo antipopular y de cargarle a las policías muchos crímenes. Y igual lo vimos recientemente cuando había un grupo, creo que era la hija de Ana Elena Chacón, la embajadora, que quería que ella y otros muchachos del PAC que se destituyera, que se despedazara la estatuilla de León Cortés. De don León Cortés. Porque había sido en su momento, en aquel tiempo histórico viejo, había sido, según ellos, partiendo de lo que había pasado con George Floyd en los Estados Unidos, había sido también un esclavista. Bueno, se cambian los valores cívicos, se cambian los símbolos patrióticos. Es que no se cambia aquí en este país. Es decir, yo estoy de acuerdo en respetar, digamos, a un sector que tiene su bandera. El caso, digamos, del sector LGTB, que tienes la bandera de ellos, que los identifica, la bandera del arco iris. Pero de ahí a que esté la bandera o el pabellón nacional en la casa presidencial y en la administración pasada, doña Ana Elena y don Luis Guillermo dicen a la par de la bandera de Costa Rica, la bandera gay, del orgullo gay, eso es molesto. Porque aquí hay otro movimiento sumamente importante, el movimiento cooperativo, sí. Porque no se puso la bandera... Que es muy similar a la bandera. Por eso, pero porque no se puso el movimiento cooperativo o el movimiento solidarista. O porque no se puso una bandera del movimiento comunal que tanto le ha dado a este país durante más de 50 años. Que ahorita hablamos de eso. Otra cosa, María Esther, en la misma línea. Yo te di varios nombres de expresidentes o presidentes actuales en América Latina que llegan a ser presidentes posterior a la estrategia del Foro de Sao Paulo. Correcto. ¿Encontrás algún expresidente en nuestro país que represente esas aspiraciones del Foro de Sao Paulo en Costa Rica, o todavía tenemos que esperar para cumplir a cabalidad con un liderazgo como lo esperaría el Foro de Sao Paulo en Costa Rica? Bueno, yo creo que el anterior presidente, don Luis Guillermo Solís, ¿verdad?, estaba muy cercano al Foro de Sao Paulo. Inclusive yo creo que él sentó las bases de lo que está sucediendo en estos momentos en Costa Rica. A mí a veces me asombra, pero fue
reconocido por Cuba hace unos cuantos meses. Se le hizo un homenaje a Luis Guillermo. A don Luis Guillermo Solís. ¿Será por eso que salió el Twitter ese felicitando a Cuba por su revolución, cuando nunca hemos felicitado ni por la revolución de México, ni por la revolución de los Estados Unidos, ni por la revolución rusa a ningún país? Bueno, Claudio, yo fui una de las personas que cuando vi la noticia esa tarde, y todavía llega mi nieto Gabriel y me le enseña, que casi me descompongo, ¿verdad? Porque felicitar uno a un régimen dictatorial que ha sumido en la una revolución que traicionó. Traicionó al pueblo. Sí. Lo sumió en la pobreza, en la miseria, porque no es pobreza, es en miseria. Le robó la dignidad e hizo a un gran sector de la población cubana nómada buscando un país que los acogiera, donde hubo tantos muertos, encarcelados. Violaciones de derechos humanos. Todos los derechos humanos violados. Que el Foro de Sao Paulo los defiende cuando le conviene. Claro. Depende de cuáles derechos humanos. Claro, pero imagínense que felicitarlo, bueno, yo me faltó descomponerme. Pero después empecé ya como a reaccionar y me dije a mí misma que es uno de los elementos que utilizan en esta agenda, que son los distractores. Porque ya viene la situación del Fondo Monetario, la negociación, restricciones ahora en enero que la gente no se explica, que hay recursos de amparo, el precio de las vacunas que no se sabía, toda esa situación de secreto de Estado. La gente estaba ya con varios temas y entonces ponen como distractor esa felicitación. Y yo caí a la razón, digo, no, cierto que me dolió mucho y que a mucha gente de este país le tiene que haber dolido eso, porque yo lo califiqué como una vergüenza nacional hacer eso. Pero por otra parte, también después, ya más tranquila, dije, esto es un distractor ante temas que son mucho más importantes tenerles atención en estos momentos y nos distraen con eso. Temas, por ejemplo, los distractores son a cada momento, Claudio. Nos sacan totalmente del análisis que debemos estar haciendo. Y no estaremos muy metidos en la teoría de la conspiración y perdiendo noción de que tal vez muchas de estas cosas que acontecen en nuestro país se debe también a malas gestiones de gobernantes. Sí, ha habido malas gestiones y hace poco lo dije en una explicación que di en un audio. Yo no voy a defender a ninguno de los últimos gobiernos, ni voy a defender gobiernos del Partido Unidad ni del Partido de Liberación Nacional. Todos han cometido errores. Pero también borrar la historia que hemos tenido y los logros y los avances también es una mezquindad. Eso no se vale. No se vale. Estoy de acuerdo con vos. Eso no se vale. O sea, que ha habido, yo le enuncié... Sí, cuando la gente habla de que el bipartidismo, sí, que no es que vamos a volver a eso, ni estoy planteándolo. No. Pero decir que todo lo que hemos hecho... Que todo ha sido desde mal. el año 49 o antes. Es una farsa, es una mentira. Yo empecé por las garantías sociales, por la nacionalización bancaria, por la creación de las universidades públicas. La eliminación del ejército. Por la abolición del ejército. Claro. Por la promulgación de la ley de desarrollo comunal. Exacto. Por la formación del ICE. Por los EBAIS. Los EBAIS. Los comedores escolares. Somos un país los exitoso. Ensinay. Pues por supuesto. Sí. Mire, acueductos y alcantarillados, una institución que es salud pública. Exactamente. Que ni siquiera, o sea, conversando una vez con un expresidente, me decía, María Esther, ni siquiera a la Caja Costarricense del Seguro Social se le había ocurrido. Se le debe sí. la salud pública, que el agua potable para consumo humano. Pues ¿en cuántas naciones del mundo vas y no puedes tomar un vaso de agua del tubo porque no se puede tomar el agua directamente? Y también todas las enfermedades por causas hídricas, que las hemos ido erradicando. ¿Por qué? Porque hay un sistema de abastecimiento de agua potable donde usted toma esta agua y es un agua clorada bajo los parámetros de la OMS, del Ministerio de Salud. A los extranjeros, inclusive de algunos países desarrollados, les cuesta comprender que pueden tomar el agua desde en esta forma. Entonces, todos esos logros, la ley de condición real de la mujer, es decir, yo veo que históricamente nosotros habíamos avanzado mucho.
los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Yo estoy muy enojada todavía, que no lo he logrado superar con mi abuelita Ruth, porque yo no puedo hablar de ella sin llorar. ¿Qué te gustaría decirle? Que me perdonara por no acompañarla más tiempo. Que me perdonara por enojarme tanto con ella por haber muerto. ¿Cómo cuesta aceptar la muerte? Soy muy insegura a pesar de que la gente no lo crea o a pesar de que aparente otra cosa. Me señalo las decisiones que tomo, me señalo las decisiones que no tomé. Soy muy dura conmigo, muy dura. El 20 de enero, Estados Unidos entra en la era del presidente Joe Biden. Transmisión especial de Noticias Telediario del traspaso de poderes en Washington. Este miércoles a partir de las 10 de la mañana. Solo por Canal 8. Somos familia. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional. Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Aspectos cuando la gente está molesta, qué sé yo, puede ser el tema que pasó con Rescate Nacional hace algunos días. También de inmediato la gente empieza a decir, es el foro de Sao Paulo y la agenda. No, ahí también hay un disgusto, hay una pobreza, hay un abandono en las políticas públicas que seguramente, vuelvo al tema, es terreno fértil para que algunos que apoyan esta agenda del foro de Sao Paulo se metan, pero no es únicamente el foro de Sao Paulo, no. Porque si nosotros tuviésemos desde el gobierno bien claro la necesidad de la justicia social y del bien común, esos movimientos no se darían ni habría capacidad de esos articuladores para generar inestabilidad y disgusto ciudadano. Es que, por ejemplo, yo sé que hay muchos medios de comunicación, varios radiales, prensa escrita, televisiva, que han causado mucho descontento en la población, ¿verdad? Porque han querido, digamos, poner a la población en contra, yo no sé en contra de qué, será en contra de sí mismos, porque hay como cólera de la población, hay agresión, la población se siente agredida, que con los impuestos, que con el empobrecimiento, que con las altas tasas de desocupación, de que no hay fuentes de empleo que se generen nuevas, de que no hay reactivación económica. Entonces, bueno, todo eso hace que la sociedad esté en estos momentos, no en cuidados intensivos, no, pero que esté como enferma, ¿verdad? De ahí también una serie de situaciones de revueltas sociales, ¿verdad? Que hacemos de bloqueos, de protestas, ¿verdad? Que la gente cree que con esas protestas ya se va a solucionar todo. Y bueno, yo a veces me pregunto, cuando yo empecé a seguir muy de cerca toda la cuestión de los bloqueos y las protestas y todo esto, y yo dije, ¿qué se consiguió con eso? Nada. O sea, nada más que el pueblo sufriera. Sufriera, pero también porque no hubo reacción del gobierno. No hubo reacción del gobierno. Más bien dejan la tierra arada para una nueva manifestación. Exactamente, pero no se logró, digamos... El gobierno debería estar reaccionando ya para que no vuelvan a suceder ese tipo de manifestaciones. Bueno, y ahorita Pero si hay pobreza, si hay inseguridad, seguirán dándose. Pues, por supuesto, por supuesto. ¿Cuáles son los dos grandes bastiones para someter y controlar a un pueblo? Si no es la desocupación y la pobreza. Sí, ahora, María Esther, así como hablábamos de que el empresariado cae en la trampa y empieza sin darse cuenta, como le dan espacio para sus beneficios, sobre todo a las grandes empresas, empiezan a favorecer esta agenda de una u otra forma. También en la agenda está el tema de deteriorar a los partidos políticos.
La fragmentación. No política. existe un sistema democrático sólido en ningún país desarrollado y democrático si no existe un sistema de partidos sólido. Desde esa perspectiva, el sistema de partidos en Costa Rica viene debilitado sustancialmente. Son organizaciones, vos has participado políticamente en muchas ocasiones y debes tener muy claro de que los partidos políticos nuestros están muy lejanos de ser instituciones realmente conformadas de pensamiento, de acción política, sino que es simplemente grupos donde alguna gente se acerca para buscar el poder por el poder, pero no para transformar en beneficio de la sociedad. Exactamente. Puede ser ese otro terreno fértil Por supuesto. del Foro de Sao Paulo. ¿Y qué partidos políticos pudieran estar ligados al Foro de Sao Paulo en Costa Rica? No, el que yo sé, digamos, que está ligado directamente es el FA. Frente Amplio. Sí, él es miembro del foro. Pero el Frente Amplio tiene mucha gente trabajando en el actual gobierno de Carlos Alvarado. Bueno, es que siempre se ha visto, digamos, una sinergia entre lo que es el Partido Acción Ciudadana los asesores principales, y el FA. Algunos universitarios muy cercanos al FA terminaron estando con el PAC y hoy asesores en Casa Presidencial de don Carlos Alvarado y cercanos al foro. Algunos personas que han estado y que pertenecen a gobierno son personas que no son del PAC, sino que son del FA. Sí, hay una sinergia ahí, ¿verdad?, entre el PAC y el FA. Pero además de eso, algo que usted apuntaba es la fragmentación esa política, y es que estamos fragmentados políticamente. Yo digo, estamos entrando a un año electoral, un año donde se tienen que decidir todos los procesos internos de estos partidos, de los partidos que hay. ¿Cuántos partidos hay, Claudio? La vez pasada eran 13 candidatos solo a la presidencia. Bueno, para diputaciones habían ya yo 30, perdí la 40. cuenta, ¿verdad? Para el tema de las elecciones cantonales, municipales, yo creo que superaban los 100. Bueno, si vamos, digamos, a lo que ellos llamaron el PAC en sus inicios, los partidos tradicionales, que fue la primera etiqueta que pusieron al bipartidismo, Liberación y la unidad fragmentada, bueno, con todo este grupo que Rodolfo Pisa se llevó para el gobierno del PAC, ya hubo una fragmentación ahí interna. Ya había fragmentación anterior. Ya había fragmentación varios partidos anterior. separados de la gente que fue Exactamente, ya estaba el republicano por un lado, estaba el Partido Unidad Social Cristiana por el otro, se habían separado algunos dirigentes como Mario Redondo, etc. El mismo Otto Guevara. Liberación lo ha padecido también, pero tal vez no con la creación de otros partidos, a excepción tal vez del PAC, inicialmente del PAC, fue gente... Sí, aunque el PAC, digamos, llega un momento en que no solamente capta gente de Liberación Nacional, sino que capta gente del Partido Unidad Social Cristiana. Pero inicialmente capta a la gente de Liberación. Sí, de Liberación. Que terminaron yéndose. Sí. Del PAC. Del PAC. Ah, del PAC también la abandonaron cuando ya vieron que los orígenes del PAC estaban siendo traicionados por una nueva generación, ¿verdad?, progresista, que había tomado, digamos, el poder dentro del PAC. Entonces también ellos se van. Pero también ellos lograron captar gente de la unidad de gente de Liberación. Sí, claro. Pero, por ejemplo, estamos muy fragmentados y el PAC está sólido hasta el momento. Pero en esa fragmentación que haces, ahora que hablabas de don José Joaquín Trejo Fernández y hablábamos de Dinadeco, las asociaciones de desarrollo han sido fundamentales en el desarrollo de este país, han sido un brazo político y social fundamental. Y tanto en el gobierno de Luis Guillermo Solís como en el actual, es cuando han empezado a sufrir más. Nunca se les ha dado la totalidad del 3% de renta que les corresponde. Vos fuiste... Del 2%, sí. No era un 3%. 2%. De la renta que les corresponde. Vos fuiste director en 2 ocasiones de Dinadeco. Pero se llegaba a unas cantidades más significativas y más cercanas a ese 2% que vos decís, pero resulta que hoy, no solamente en el actual gobierno, no se les había cumplido con lo que se había presupuestado, que no llegaba ni a ser el 35, el 33% del compromiso de gobierno, sino que después con un presupuesto extraordinario terminó quedando en menos de un 15% que les correspondía. Desarmar las asociaciones de desarrollo, desarmar la organización
comunal estará dentro del marco de esta estrategia. Claro. Cuando, es decir, dentro del socialismo hay que entender que el Estado, el aparato institucional, el aparato estatal, no el Estado porque el Estado somos todos, tiene que ser fortalecido, tiene que ser el que controle a la población. Las asociaciones de desarrollo, los gremios, los sindicatos, las pequeñas y medianas empresas o MIPYMES, como las han llamado, las asociaciones solidaristas, las cooperativas, los grupos de jóvenes, los grupos de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas organizaciones que pertenecen a la sociedad civil, ese estamento de la sociedad civil organizada, no solamente sirven para promover proyectos, para llevar a cabo proyectos y mejorar la calidad de vida de los sectores que representan, sino que también sirven de control al aparato estatal. Y desde ahí... Es como si se debilitan y ese estamento de la famosa pirámide que siempre concebimos como la sociedad, ese estamento entre el pueblo, entre la sociedad civil llana, todos somos pueblo, el estamento de la sociedad civil organizada, que son todas estas organizaciones intermedias, que son las que median y controlan al aparato estatal, para que el aparato estatal sea eficiente y eficaz, si desaparecen, entonces vamos a tener el control del aparato estatal, de los aparatos ideológicos tomados por ese aparato estatal y el pueblo controlado totalmente sin tener voz directa hacia el aparato estatal. A mí me preocupa mucho, y no es que yo sea defensora del movimiento comunal porque fui directora 2 veces, no, es que yo he visto, o sea, el movimiento comunal, una vez me dijo un periodista, y qué barbaridad, que a veces hace unas preguntas, y me puso el micrófono y me dijo, ¿qué precio? Yo no soy periodista. No, ¿qué precio le da usted al movimiento comunal? ¿Qué precio? Sí, en colones. Y me volví y le dije, precio. Valor. Sería ofenderlo. Es un valor social. Claro. Es un valor de nuestra sociedad. Es que cada obra que hace el movimiento comunal, que hacen las asociaciones de desarrollo comunal, sea con ayuda estatal o sin ayuda estatal, cada obra que hacen ayudan a los índices de desarrollo de este país. Es que hay que pensar que se ayudaron a construir, a que hubiera un EVAIS o un Sensinay en su comunidad, está ayudando a ese índice de salud de Costa Rica. Hay algo muy cruel que oí decir, o que leí, donde hacía referencia que el Foro de Sao Paulo, uno de los grandes intereses es promover la pobreza social a gran escala. Por supuesto. Porque ahí es donde realmente ellos pueden imponer, pero hay una maldad, una deshumanización terrible. Entonces me vuelvo a Dinadeco. Si se abandona el desarrollo de Dinadeco, si se abandona a esas instituciones tan importantes en las comunidades, de alguna manera se está promoviendo ese deterioro y ese aumento de la pobreza. Por supuesto, porque ellas ayudan a la calidad de vida de los pobladores que representan. Sí, ¿en cuántos? Miren, cuando yo he estado en otros países, dichosamente, ¿verdad? Dios me ha dado la oportunidad de ver otras realidades. Hay que ver, si no existe programa de desarrollo comunal, entonces los partidos políticos lo único que hacen es deteriorados, pero darle solamente a las poblaciones que electoralmente les son importantes. O el papel que han empezado a asumir algunas religiones también, de ayudar a ciertas comunidades que están abandonadas por las políticas públicas, donde el brazo de las asociaciones de desarrollo no alcanza, y entonces algunas iglesias encuentran terreno, vuelvo a la palabra, terreno fértil políticamente. Sí, pero es que este programa de desarrollo comunal, el programa, por ejemplo, de las asadas, dar la administración del agua potable para consumo humano a la comunidad, ese ejemplo, yo he estado en seminarios latinoamericanos, de las Antillas, etcétera, donde nosotros exponemos el programa de las asadas
cómo encontró Costa Rica cimentar las bases de una organización, primero adscrita a la Asociación de Desarrollo, ya luego con personería jurídica, como están ahora a partir del año 99, 2000, cómo administran el agua potable en forma gratuita. Y exitosa. Y exitosa. ¿Verdad? Debilitarlas o debilitar... Que era lo que estaba haciendo la saliente de la señora Astorga, que estaba en acueductos y alcantarillados. Sí, porque, bueno, primeramente ahora, con esto de la pandemia, bueno, ellos dieron instrucciones de que no se cobrara y que por el asunto de que la gente estaba con menos trabajo, etc. Y bueno, yo que ando por todo el país, me decía Maríster, la morosidad subió, pero tremendamente. Y es que ellos tienen que tener ese dinero para invertirlo en mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable. No es para tenerlo guardado en una cuenta, sino para cambiarlo, para pintar, para cambiar, hacer un tanque nuevo, para hacer una red nueva, etcétera, para que el sistema sea eficiente. Y se les bajaron los recursos tremendamente. Y luego, en muchos casos, cuando el acueducto era exitoso, entonces corrían a quitarles el acueducto. Ahora que dijiste red, para hablar de lo de acueductos, se me vino a la mente también que las redes sociales son muy utilizadas, y eso es un mecanismo que recomienda el Foro de Sao Paulo para el desarrollo de toda esta inestabilidad y para filtrarse y penetrar en diferentes espacios de la sociedad. Y entonces, como yo soy tan mal pensado, pienso en la UPAT y pienso en todo lo que se generó alrededor de este tema, que se estuvo callado, pero que igualmente se llame Rodolfo Pisa, se llame Diego, olvido el nombre de Diego, el muchacho que estaba dirigiendo la oficina, el apellido de olvido, muerden el anzuelo y también son parte de esa los arrastran, ¿verdad? Porque también es muy fácil pintar una maravilla de proyecto. Si yo quiero, yo puedo hacer un proyecto e ilusionar a un montón de gente con ese vamos proyecto. a tener los datos para corregir y beneficiar a toda la sociedad, la distribución de la riqueza. Exacto. Entonces, pero la promoción de la pobreza también. Yo a veces que ni culpo a esos muchachos que estaban ahí, bueno, ellos están siguiendo un sistema ahí, digamos, les están siguiendo su proceso legal. Pero yo tal vez ni los culpo, son muy jóvenes y de un momento a otro... Foforones. Sí, les exponen un proyecto que más bien va a beneficiar a la sociedad. Y lo compran. Y lo compran. Y están siendo utilizados para un mecanismo de distorsión y de control del sistema. Y de control, ¿verdad? Porque vienen otros, ¿verdad? Esto de la parte biométrica y de los datos que hay que dar a partir de los 12 años. Cualquier persona en Costa Rica... Ahora hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que es más escandaloso. Pero es interesante lo que me planteas, porque estamos diciendo que los empresarios muerden el anzuelo, estamos diciendo... Los mismos medios. Los medios muerden el anzuelo, estos muchachos muerden el anzuelo. Los mismos diputados. ¿Quién articula? Los mismos diputados. ¿Quién articula? Tiene que haber alguien que articule. La articulación tiene que tener un grupo estratega a nivel del gobierno, que yo siempre he creído, ¿verdad? No los he visto, pero siempre he creído que están alimentados por estrategas de otras partes, que ya han vivido, digamos, o que ya han asumido procesos de ese tipo y van formando. Aunque aquí, desde el año 2000, después de lo del combo 2001, del combo del ICEA, que toda aquella protesta social, yo recuerdo muy bien que conversé con una persona cuyo nombre pues me reservo porque ya falleció, pero él me explicó que ellos iban a dar formación política sobre el socialismo del siglo XXI a jóvenes universitarios. Y me invitó inclusive... Bueno, la educación es otro medio que hemos visto que ha sido muy filtrado en el Ministerio de Educación, ya sea en guías sexuales o ya sean documentos de estudios sociales, de cívica, que han sido muy utilizados. Sí, es que para incursionar en la parte cultural y transformar la parte cultural a como ellos desean que se transforme, se utilizan los medios de comunicación social y se utiliza el sistema educativo formal, porque todo incide sobre la parte cultural, cambio valórico, cambio de tradiciones, cambio de costumbres, de todo. Y la religión
la van arrinconando. Es decir, aquí lo hemos visto, ¿verdad? Ya hay disminución de maestros y profesores que van a la religión, en la educación pública. El cambio de valores que hablábamos antes. El cambio de valores, la ideología de género. Pero te hago una pregunta porque se nos va el programa y nos quedarán alrededor de 2 minutos. La pregunta viene por acá. El Foro de Sao Paulo es constituido por iniciativa de Cuba y el Partido de los Trabajadores, que en ese momento Lula da Silva era quien lo dirigía, era su secretario, no era presidente del Brasil. Y yo veo hoy, por eso te decía antes lo de la conspiración, ¿será que estamos viendo o imaginándonos una conspiración que no existe? Y te digo por qué. Porque yo veo a los sindicatos muy molestos con el gobierno de don Carlos Alvarado y la gestión del PAC. No deberían estar muy comprometidos los sindicatos con estas posiciones porque es una agenda del Foro de Sao Paulo que Lula da Silva ha visto en algunos sindicatos casi como un dios. Bueno, allá lo estableció, sí, ¿no? Y aquí también hay algunos que lo ven como un dios. Sí, pero acuérdense que hay que acordarse que hace 2 años, cuando los sindicatos se pusieron contra el plan fiscal. Y hay algunos sindicatos muy pegados al gobierno. Sí, hay unos pegados al gobierno, pero hay otros que iniciaron todo y todos los gremios sindicales de educación, etcétera, se lanzaron a la calle, aquella famosa huelga que suspendieron lecciones y todo. Y entonces el gobierno aprovechó para confrontar al pueblo con los sindicatos. O sea, el pueblo llegó a odiar los sindicatos. Sí, sí, por las presas, por los bloqueos, porque no podían ir a trabajar, etcétera. Yo me acuerdo solo de vagabundos, de sinvergüenzas, de que andaban defendiendo su salario, etcétera. Debilitó al movimiento sindical. Al verse debilitado el movimiento sindical... ¿Y la ley antihuelgas qué me dice? Aprobada en la Asamblea Legislativa y promovido por diputados que no eran ni del Frente Amplio ni del PAC. No, del Partido Unidad y de Liberación Nacional. Sí. Exactamente. Ese proyecto fue fundamental, ese enfrentamiento, para que el pueblo aprobara. Yo recuerdo las redes sociales y los periódicos y los medios de comunicación totalmente favoreciendo la aprobación de esa ley, ¿verdad? Que era la ley Mordaza es una ley Mordaza, pero en ese momento la gente la aprovechó y la gente la aplaudió, porque dijeron, así se impide que haya bloqueos o que haya manifestaciones o que los niños no puedan ir a la escuela o al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, los sindicatos se debilitaron ahí, les ha costado mucho la integración nuevamente, ¿verdad? Aunque hay algunos que ya están, digamos, tratando de confrontar, pero ellos ya se dieron cuenta de cuál fue, digamos, la agenda del gobierno para debilitarlos, poniendo al pueblo en contra de... A estar atentos, entonces. Totalmente, y este año más, que es el año electoral, ¿verdad? Muchas gracias, María Esther. Bueno, muchísimas gracias a usted, Claudio, para servirles. Un placer haberte tenido aquí en Noche Sin Tregua y un placer haber compartido con ustedes este programa. Los esperamos de hoy en 8 días, el domingo a las 6 de la tarde, aquí en Multimedios, en otra hora de Noche Sin Tregua, hablando de política con P mayúscula. Un abrazo.